Pasamos a la siguiente presentación. Vigilancia de la resistencia a antirretrovirales en nuevos diagnósticos de infección por VIH en España entre 2020 y 2022, del Centro Nacional de Microbiología del ISE. ¿Cómo se pasa con este? Sí. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Horacio Gil y, en primer lugar, me gustaría agradecer a la organización por seleccionar este trabajo para la presentación oral y también por concederme una beca para poder asistir a este congreso. A ver. Bien, en la unidad de Biología y Variabilidad del VIH disponemos actualmente de cerca de 15.000 pacientes, de los que tenemos información clínica, epidemiológica y virológica. Esto nos ha permitido realizar diferentes estudios de epidemiología molecular y, bueno, aunque tenemos un gran número de pacientes, no en todas las comunidades tenemos un nivel homogéneo de pacientes. De hecho, quiero destacar que en uno de los últimos trabajos que hemos publicado, en el papel de los clústeres de transmisión en la propagación del VIH, realizamos un cálculo de la representatividad de nuestros pacientes y utilizamos los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del VIH y lo comparamos con nuestros pacientes. Y es cierto que tenemos algunas comunidades autónomas que las tenemos muy bien representadas, pero otras menos. Y estos son datos que son necesarios a la hora de evaluar los resultados de nuestros estudios. Bien, pasando ya al tema de la presentación del trabajo de hoy, quería comentaros que la vigilancia de las resistencias antirretrovirales en infecciones por VIH permite elegir cuál es la mejor estrategia para la selección de los fármacos de tratamientos de primera línea. Pero también nos permite evaluar la necesidad de realizar estudios genotípicos de resistencia a nuevos diagnósticos. Los objetivos que nos planteamos en este estudio es conocer la resistencia a antirretrovirales en nuevos diagnósticos de VIH diagnosticados en España entre el año 2020 y 2022 y qué implicaciones de dichas resistencias tendría en la elección de los fármacos antirretrovirales. Para ello, lo que realizamos fue analizamos muestras de sangre y plasma de pacientes infectados por VIH y diagnosticados en este periodo de tiempo en España, que fueron recibidos en nuestra unidad en el Centro Nacional de Microbiología. Amplificamos una región parcial de POL mediante PCR y lo analizamos, obtuvimos las secuencias con un método de secuenciación poblacional, utilizando el método de Sanger. Las secuencias fueron analizadas utilizando el algoritmo de la Universidad de Stanford y aquellos virus que presentaron unos niveles potencialmente bajos de resistencia se consideraron sensibles. Además, genotipamos las muestras y determinamos si las infecciones pertenecían a algún clúster de transmisión. Esta es la cohorte de los pacientes, los nuevos diagnósticos de nuestro estudio. En total analizamos 1.066 pacientes, pertenece a 13 comunidades autónomas. Mayoritariamente fueron hombres y en un 58% hombres que practicaban sexo con hombres. El 66% pertenecían al subtipo B y dentro de las formas genéticas no B eran mayoritariamente formas recombinantes circulantes y únicas. Es importante también destacar que un 48% de los pacientes eran emigrantes. Pasando ya a los datos referentes a las diferentes familias de antirretrovirales, en cuanto a la resistencia a inhibidores de integrasa detectamos únicamente un 1,5%, 5 pacientes de 334. El dato interesante es que en la mayoría de ellos, excepto en uno de los casos, todos eran sensibles a los inhibidores de segunda generación como bictegravir, cabotegravir o dolutegravir. Quiero destacar que en nuestra cohorte un 1,1% de los nuevos diagnósticos eran del subtipo A6, que ha sido asociado a fracaso virológico en la combinación de cabotegravir y ripilvirina que está empezando a utilizarse. Esta tarde va a haber un póster oral presentado por Miguel Thompson en el que se hablará sobre la epidemiología molecular de este subtipo. En cuanto a los inhibidores de proteasa, el porcentaje de resistencias detectadas fue un 2,5%. Y el dato interesante es que no hay mutaciones de resistencia todavía a danuravir, que es el último inhibidor de proteasa que se ha ido incluido en las combinaciones en los tratamientos. Las mutaciones más frecuentes fueron la L90M y la Q58E. En cuanto a la resistencia a inhibidores nucleosídicos de la retrotranscriptasa, los detectamos en un 3,6%, siendo en 1% de los pacientes se detectó la presencia de la mutación M184V. El análisis genotípico de los inhibidores de nucleosídicos de la resistencia está
aconsejado a realizarlo especialmente y tener el resultado antes de poner el tratamiento en pacientes que van a utilizar biterapia, por ejemplo, dolutegravir y emtricitabina, pero también en aquellos que tomaron PrEP. En este sentido, en nuestra cohorte tenemos la presencia de 2 pacientes que tuvieron una serología negativa, realizaron el comienzo de la PrEP, pero al poco tiempo se les detectó la presión que se encontraban infectados por VIH. Creemos que estos pacientes posiblemente se encontraban ya infectados antes del comienzo de la PrEP. Y el dato interesante es que estos pacientes podían tener una sensación de falsa seguridad en el sentido que están tomando la PrEP, pero al estar infectados podrían estar transmitiendo la infección sin saberlo. Además, otro dato interesante es que estos pacientes se encontraban en clústeres de transmisión. Los clústeres de transmisión son infecciones que filogenéticamente se encuentran relacionadas y su transmisión está relacionada. De hecho, es muy interesante el clúster de transmisión, este de aquí, el subclúster B261, porque es un subclúster que está compuesto por 10 pacientes varones que su diagnóstico fue entre el 2021 y el 2022 y fueron diagnosticados en una provincia de Castilla y León. El que haya un número de pacientes en muy poco tiempo y que todos estén relacionados y en una zona geográfica muy concreta nos hace plantearnos si esto lo podíamos considerar como un brote de VIH. Y de hecho podría ser un candidato para realizar o lanzar una alerta sanitaria y realizar una investigación epidemiológica profunda. Finalmente, la familia de inhibidores no nucleosídicos, la retrotranscriptasa, pues el porcentaje de mutaciones fue muy elevado, fue de un 13,8%. Las más frecuentes fueron la K103N y la E138A. Quería comentar que la resistencia a ribavirina, de las diferentes combinaciones de mutaciones, pues se observó que tenían un nivel bajo o superior en un 8,4% e intermedio superior en un 2,5%. Otro dato muy interesante es que estas mutaciones de resistencia, algunas de ellas se encontraron en 18 clústeres de transmisión. La mayoría corresponden a clústeres de transmisión de hombres que tienen sexo con hombres y el 21% de todos los nuevos diagnósticos de nuestra cohorte con resistencias se encontraban en clústeres de transmisión. El que haya mutaciones que estén en un clúster de transmisión va a hacer que posiblemente se estén transmitiendo de una forma más sencilla o más eficiente a la población. Finalmente, para concluir este trabajo, en resumen, la baja frecuencia de mutaciones de resistencia a inhibidores de la integrasa apoya su uso en los tratamientos de la primera línea de infección por VIH. No se ha detectado la resistencia a danuravir entre los virus resistentes a inhibidores de la proteasa. Se ha observado, a su vez, un 3,6% de resistencia frente a inhibidores nucleosídicos de la retrotranscriptasa. La alta prevalencia de resistencias a inhibidores no nucleosídicos de la retrotranscriptasa hace necesario disponer del estudio genotípico antes de empezar el tratamiento, aunque en general, y lo que dicen las guías, a todos los pacientes deberían de realizar estudios de análisis genotípico para mirar las resistencias. El 21% de los virus de nuevos diagnósticos con resistencias antirretrovirales se encontraban en clústeres de transmisión. Y no quiero terminar sin comentar que la vigilancia epidemiológica molecular continua del VIH es necesaria para poder monitorizar las resistencias de antirretrovirales, detectar la emergencia de resistencias que interfieren con nuevos antirretrovirales o en la PrEP y detectar clústeres de transmisión con resistencias transmitidas frente a antirretrovirales de forma temprana para poder intentar implementar alguna medida para controlar su expansión. Quiero comentar también que actualmente en el Plan Nacional contra el SIDA no se menciona de forma específica la utilización de la epidemiología molecular como una herramienta más, pero creo que su utilización podría ser muy útil para la consecución de algunos de los objetivos de este plan. Y simplemente quiero dar los agradecimientos a los miembros de la Unidad de Biología y Variabilidad del VIH, a la Unidad de Genómica que nos ha realizado la secuenciación de todas estas muestras, a José Antonio Taboada de la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia, a nuestras fuentes de financiación y, por supuesto, a todos los miembros del Grupo de Estudio de Nuevos Diagnósticos del VIH en España, que sin su colaboración no hubiera sido posible este estudio. Muchas gracias a todos y cualquier pregunta que queráis hacerme, aquí estoy. Muchas gracias, Horacio. ¿Se anima alguien a preguntar? Mientras tanto, por desconocimiento,
¿Existe algún modo, si detectáis en estos estudios de epidemiología molecular esos clústeres Sí. de activar un rastreo epidemiológico, una alerta sanitaria que... Pues la verdad es que es un punto que sí que estaríamos muy interesados en que podríamos realizar, porque el análisis de la secuencia lo hacemos a medida que vamos obteniendo los resultados de los pacientes. Y entonces sí que vemos, bueno, prácticamente a tiempo real, muchas veces cuando observamos estas agrupaciones. Entonces, para hacer este tipo de estudios, sí es que es cierto que es necesario involucrar a microbiólogos, epidemiólogos, autoridades, ONGs, para poder lanzar una respuesta adecuada. Porque una respuesta que no sea medida de forma adecuada o que salte a los medios de comunicación podría ser muy peligroso o no podría ser adecuado. Entonces sí que estamos intentando buscar la forma de poder disponer de un engranaje para poder lanzar este tipo de alertas y poder actuar, pero todavía estamos en ello. Gracias. Vale, pues pasamos a la siguiente comunicación. Muchas gracias.